Hola, Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Es una bendición para mí estar nuevamente conectado contigo por esta vía. Y hoy hablaremos el tema acerca de los abusos en la cena del Señor. Iniciemos entonces en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hay una situación que se está presentando acá en la iglesia de Corintios y Pablo está haciendo una corrección, y una corrección fuerte. Usa palabras muy fuertes, usa palabras muy confrontativas. Al parecer lo que ha estado ocurriendo acá es algo bastante grave, pero continuemos leyendo. 1 Corintios capítulo 11 versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces acá tenemos una corrección bien fuerte, es una corrección muy confrontativa. El apóstol Pablo muestra una enorme preocupación y cosas terribles han estado sucediendo en la iglesia corintia debido a este comportamiento que ellos han tenido respecto a la mesa del Señor o a la cena del Señor. Pero sigamos leyendo para mantener este contexto. 1 Corintios capítulo 11 versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hay más cosas que poner en orden, al parecer. Habían muchos más desórdenes aquí y era necesario que todas estas cosas se pusieran en orden, porque las consecuencias de que no estuvieran en orden estaban afectando terriblemente a la iglesia corintia. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, refiriéndose al mismo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué significa yo soy el pan vivo que descendió del cielo? Es una sola cosa, que el Señor Jesucristo tuvo una concepción milagrosa. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el unigénito de Dios. El Señor Jesucristo fue una creación del Dios Todopoderoso, el cual vino al mundo, se insertó al mundo, hecho hombre, convertido en carne. El Hijo divino de Dios vino en forma de hombre, y esto es lo que está diciendo Juan capítulo 6. Dice que Él es el pan que descendió del cielo, haciendo referencia a su figura gloriosa, a su figura divina, haciendo referencia a su concepción milagrosa y haciendo referencia a su divino nombre. Él es el Hijo de Dios y fue hecho carne, fue puesto en la posición de los hombres. Y sigue explicando el Señor Jesucristo: si alguno comiere de este pan. Aquí la intención
o la figura referente a comer este pan es apropiarse, es tomar de él todos los nutrientes, es apropiarse, es apersonarse, es ser capaz de confiar plenamente para que él te alimente, es absolutamente una confianza plena que tu alimento diario viene del Señor Jesucristo. Esto implica un grado de fe, un grado de convicción, esto implica un grado de creencia en la cual el Señor Jesucristo hace la referencia de que Él comiere de este pan. ¿Quiénes comen de este pan? Quienes creen en Él, quienes se apropian del Señor Jesucristo, quienes aceptan que Él es el Hijo de Dios, quienes aceptan que Él tuvo una concepción milagrosa, quienes aceptan que Él vino a hacer una obra de parte de Dios. A esto se refiere cuando dice el que comiere de este pan y vivirá para siempre. Y esto es poderoso, esto es una promesa de vida eterna. Dice que aquel que cree en Él tendrá vida eterna, vivirá para siempre. Es una promesa que está haciendo el Señor Jesucristo. Y luego dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí quiero también añadir muchas luces acerca de el pan que yo daré es mi carne. No se refiere a los judíos les tomó mucho tiempo procesar este tema. Ellos creyeron que Jesucristo estaba hablando de canibalismo, pero no es cierto. El Señor Jesucristo estaba diciendo que Él iba a entregar su cuerpo, que Él iba a entregar su carne. Evidentemente, Él como hombre iba a tener padecimientos y sufrimientos y Él iba a ser como cordero que va al matadero. Pero Él sabía que todas esas cosas las haría para darle vida al mundo. Porque si Él no iba a la cruz, si Él no se entregaba manso a la muerte, si Él no sufría todos esos terribles dolores, no podríamos tener un sumo sacerdote que pudiera expiar los pecados de todos de una vez y para siempre. Observen 1 Corintios capítulo 11 versículo 24. Esto es el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí hay unas palabras pero muy hermosas y poderosísimas, y que tienen un gran significado para la iglesia, y que tienen un gran significado de la obra redentora del Señor Jesucristo. Y es esta palabra que dice que por vosotros es partido y que por vosotros es derramado en cuanto a su sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir el oprobio de aquellos que lo rechazaban, de aquellos que lo odiaban, de aquellos que lo envidiaban, que Él tuvo que desfilar con un rostro desfigurado por las calles de Jerusalén para ir camino a su crucifixión y ser tratado como un bufón, como un payaso. Y Él tuvo que soportar eso por ti y por mí. El Señor Jesucristo dice que Él va a hacer estas cosas y Él se va a entregar mansamente por ti. Qué palabras tan maravillosas y qué palabras tan hermosas. Él iba a ser traicionado, Él iba a ser ridiculizado, Él iba a ser escupido, Él iba a ser hecho una masa de carne molida, su rostro iba a ser totalmente desfigurado, su espalda, Él iba a sufrir las más terribles vejaciones, humillaciones y torturas, y Él iba a soportarlo todo por ti y por mí. Y Él nos está diciendo: yo haré esto por ustedes. Y esto habla de la obra redentora de Dios. El Hijo de Dios, el santo, el puro, el que no conoció pecado, aquel que nunca infringió la ley, aquel que nunca violó la ley de Dios, aquel que amó, aquel que perdonó, aquel que sanó. Él iba a morir, y Él iba a morir por ti y por mí. Y esto
Y este cuerpo partido tenía un gran significado. Y ¿saben una cosa? En el antiguo pacto, Dios hizo un tratado con Israel y le dijo, bueno, mira, cuando ustedes vayan a salir de la tierra de Egipto, va a haber una gran mortandad, va a haber una plaga de mortandad. Pero mira lo que vamos a hacer, firmemos un contrato en el que yo les prometo salvación y que ninguno de ustedes va a ser muerto y que ninguno de ustedes sufrirá la pena de la plaga de la muerte cuando moría el primogénito de todo animal, de hombre y etcétera. Y ese pacto se firmó. ¿Y con qué firmaron los israelitas? Con la sangre de un animal, con la sangre de un cordero. Ellos pusieron su firma en los dinteles de las puertas. Y de esa manera, cuando el ángel de la muerte pasara por sus casas y viera que el contrato estaba firmado, él pasaría por alto, porque ese era el acuerdo. Dios les prometía a ellos que si ellos hacían tal cosa, Él les salvaría de esa plaga terrible y de esa plaga tan mortal. Y luego, cuando Dios hizo pacto con ellos en el monte Sinaí y los convirtió en una nación y les dio leyes y los elevó al máximo de conocimiento y de tratado social, ellos firmaron ese pacto. ¿Cómo? Con sangre de cordero. Y así la sangre fue pasando por años, animales tras animales iban muriendo para reforzar ese contrato de cuando ellos pecaban contra Dios, ellos mataban un cordero y transferían ese pecado a ese cordero y nuevamente firmaban un pacto con Dios diciendo que ellos ahora sí iban a cumplir la ley, que ellos ahora sí se iban a portar bien, que ellos ahora sí iban a honrar al Dios Todopoderoso. Y entonces un animal moría y con esa tinta era la firma para expiar sus pecados, ¿saben? Cuando el presidente de la República hace un edicto o firma un contrato, él pone un fluido sobre papel y ahí queda ese fluido marcando, diciendo esto está firmado. Esto está firmado. Y ambas partes se comprometen con ese contrato a que eso sea cumplido. Cuando usted compra una casa, usted firma con el banco un crédito y usted pone allí un fluido sobre ese papel diciendo que usted se compromete con el banco a pagarle las cuotas con las que usted se comprometió y el banco se compromete a otorgarle todo el dinero que usted necesita para comprar esa casa. De esta manera ese contrato queda pactado. Bueno, el Señor Jesucristo firmó por nosotros un contrato con una sangre preciosa, con una sangre que no era sangre de animal, que debía ser muerto cada vez y cada año y a cada rato, sino que la sangre del Señor Jesucristo iba a ser en esta ocasión no la sangre de un animal, la sangre del Hijo de Dios, del Santo de Dios. Esa sangre iba a firmar por nosotros este contrato y su sangre sería por señal en nosotros y esa señal dictaría que nosotros íbamos a cumplir nuestra parte con llevar la cruz, que nosotros íbamos a cumplir nuestra parte con vivir en el Espíritu, que nosotros íbamos a cumplir nuestra parte haciendo lo que corresponde a la voluntad de Dios y Él iba a hacer su parte de llevarnos al reino de los cielos, que Él iba a hacer su parte muriendo por nosotros en la cruz y haciéndonos aceptos ante los ojos de Dios. Pero si sabíamos todas estas cosas, entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Después que el Señor Jesús hace esta obra redentora maravillosa, inmerecida, porque usted puede decir, pero yo no merecía que el santo muriera por mí. Y yo le diría, es cierto, usted no lo merecía. Sin embargo, Él lo hizo y eso se llama gracia. Y esto es la maravillosa gracia. Usted no merecía ir al reino de los cielos, pero Él lo hizo posible en su carne. Él lo hizo posible en su sacrificio. El Señor Jesucristo no tenía necesidad de pasar por todas estas cosas. Él no había quebrantado ninguna ley. Él cumplió toda la verdad de Dios. Él era la genuina palabra de Dios caminante. Él era la genuina palabra de Dios en acción. ¿Por qué tuvo que sufrir
tan terrible dolor, tan deshonrante muerte? ¿Por qué tuvo que sufrir tan indignante muerte ante los ojos de todos los hombres? ¿Por qué tuvo que desfilar como un tonto, humillado por todos en una caminata que a él no le tocaba porque él era el santo? ¿Por qué tuvo que hacer todo esto? Y la respuesta la tenemos muy clara, porque lo hizo por ti y lo hizo por mí, y también por estos corintios, o por esta iglesia que estaba en Corintios. ¿Y qué estaba pasando aquí? Saben, hay una anécdota que quiero contarles. Yo leí en alguna ocasión, hace mucho tiempo ya, que un soldado norteamericano quería celebrar los 15 años de su hija, una cosa así. No recuerdo bien la historia, pero a ver, se la voy a contar como la recuerdo. Él no le dieron permiso porque estaba en servicio, y cuando finalmente le dieron permiso, él llegó hasta la Casa Blanca y tomó la bandera que estaba afuera izada y la descolgó, y luego la pisoteó y la quemó. Para hacerles esta historia corta, lo condenaron a 30 años de prisión, pero lo más sorprendente fue lo que el juez le dijo. Cuando lo condenaron a 30 años de prisión por este acto, le dijo: tú no solo quemaste una bandera, tú pisoteaste a toda la sangre de los libertadores que lucharon por esta gran nación. Tú pisoteaste la memoria de todos aquellos que hicieron de este país el país que es. Tú le diste en el centro del corazón a esta nación. Tú lastimaste, tú heriste, tú irrumpiste en lo sagrado de esta nación con ese acto de pisotear y quemar la bandera. Y de esa manera tú echaste por tierra el valor que tiene esa bandera ondeando. Y el juez le dio 30 años de cárcel a este soldado. ¿Pero por qué? Porque lo que significaba esa bandera para los Estados Unidos, para el alma de los otros soldados, para el alma de toda una nación, bueno, la sangre de Jesucristo es nuestra bandera. Nosotros no tenemos y no debemos pisotearla. Y no debemos pisotear su memoria. Porque el Señor Jesucristo dijo: hacer esto en memoria de mí. Él quería que recordásemos lo que Él hizo, y no que lo recordásemos como quien tiene mala memoria y medio se acuerda de algo, sino que lo recordásemos en el sentido de apropiarnos de lo que hizo, de entender la historia, de comprender quién es Él, de entender cada detalle de su vida, de su ministerio, de saber que Él fue un inocente que fue a la cruz, pero Él se entregó por ti y por mí. Él es mi bandera y yo no debo pisotearla, pero al parecer los corintios estaban pisoteando la memoria del Señor Jesucristo. Y ustedes dirán: ¿y cómo los corintios estaban haciendo esto? Bueno, les comento. En primer lugar, habían divisiones. Si el Señor Jesucristo había dado la ordenanza de mantenernos juntos, de mantenernos unidos, entonces no habría nada que debía interponerse entre esa ordenanza, ese mandamiento, y lo que nosotros debíamos hacer. ¿Cómo honramos al Señor Jesucristo? Manteniéndonos unidos. En esta iglesia Corintio pasaban muchas cosas con estas divisiones. No eran solo divisiones en el sentido de que una persona no quería mirar a los ojos a otras, que había también. Eran divisiones de clases. Pues los ricos tenían sus grupos, pues los pobres tenían sus grupos, los intelectuales tenían sus grupos. Los que tenían rencilla entre ellos decían: bueno, como Pedro me cae mal y como Juan y yo tenemos una mala historia, entonces pues cuando hagamos la cena del Señor, dividámonos en grupos para que no tengamos necesidad de estar con el grupo A y el grupo B. Y ellos acomodaron a su modo estas divisiones y aparentemente estaban conmemorando la unidad a la cual el Señor Jesucristo había ordenado que estuvieran para recordar su memoria. Y ellos se habían burlado de ellos, creando entre ellos mismos divisiones, teniendo enemistades entre ellos mismos, teniendo entre ellos mismos separación marcada. Ellos habían encontrado la forma de hacer de la cena del Señor y de la ordenanza de la unidad una parodia. Ellos
hacían lucir que estaban juntos porque estaban en un mismo lugar, pero sus corazones estaban separados. Y esas separaciones estaban justificadas en sus propias cabezas, en sus propios razonamientos humanos. Y estos razonamientos humanos y estas separaciones que ellos tenían, mantenían a la iglesia dividida y no la mantenían unida, cual fue la orden del Señor Jesucristo. Tenían divisiones abiertas y polarizadas. Dicho de otro modo, un grupo de hermanos se reunía y decía claramente que estaba en desacuerdo con aquel otro grupo de hermanos y exponía sus razones por las que estaba en pleno desacuerdo y unía a un grupo de hermanos a su grupo, y luego el otro grupo unía a ese otro grupo de hermanos a su grupo, y tenían subgrupos dentro de la iglesia. Estaban pisoteando la unidad, estaban pisoteando el cuerpo de Cristo, pero ellos tenían razones suficientes dentro de sus cabezas locas para creer que eso era correcto. La ceremonia estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Si ustedes lo recuerdan, el Señor Jesucristo, sin resentimiento, sin rencores, sabiendo que Pedro le iba a negar y que Judas le iba a traicionar y que el resto de discípulos lo iban a abandonar y él quedaría solo, de aquellos que prometieron que morirían por él, de aquellos que prometieron que estarían con su rabí, de aquellos que en muchas ocasiones profesaron que le amaban profundamente, aún a sabienda de todo ello, del Señor Jesucristo se mantuvo firme. Por eso fue tantas veces a orar, por eso oró con lágrimas de sangre, por eso le pidió a su Dios, que es también tu Dios y mi Dios, si podía pasar esa copa de él. Lo que venía para él era terrible e insoportable, desde el centro del corazón de sus seres amados, quienes lo abandonarían, hasta lo que iba a pasar socialmente y lo que iba a sufrir en la carne como hombre. Sin embargo, lejos de toda esa situación y concentrado en su obra redentora, el Señor Jesucristo puso todo eso a un lado. Él apartó de su corazón y de su mente todas esas cosas, y tomando el pan lo partió, y con un mismo pan todos comieron, en señal de que todos se alimentarían del mismo cuerpo, que es su cuerpo. Y en esa señal y en esa ceremonia, Él tierna y amorosamente firmó un pacto. Y la ceremonia era algo más allá que simplemente comerse un pan. Cualquiera se come un pan en una esquina, cualquiera se toma una botella de vino en un restaurante. El significado poderoso que esto tenía. Sin embargo, la iglesia corintia, al parecer, había convertido esto en una especie de parranda. Ellos habían incluido hoy una cosa, mañana otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, al punto que se habían perdido de la ceremonia. Ellos habían elevado otras cosas y habían incluido por su propia cuenta otros alimentos, y ellos habían decidido que eso era tan sacro, tan santo como el pan y el vino que el Señor había ordenado que se hiciese. Así que aquella ceremonia ellos podían llamarla la Santa Comunión o la Santa Cena, pero el apóstol Pablo decía que de santa no tenía nada y que eso tampoco era celebrar la Cena del Señor. Eso que se refería el apóstol Pablo diciendo esto no es la Cena del Señor, es que no era inherente, no tenía inherencia a lo que Cristo había hecho. Que ellos sí se estaban comiendo un pan, ellos sí se estaban tomando un vino, ellos estaban haciendo todas esas cantidades de cosas que supuestamente garantizaban que estaban honrando la memoria del Señor Jesucristo. Pero no era cierto. El Señor le reveló a Pablo que lo que ellos estaban haciendo, lejos de agradarle, le desagradaba. Al comer, cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. Esta enseñanza continúa. Solo quiero darte un receso. Ve y haz las cosas que tienes que hacer y continúa concentrado escuchando esta enseñanza respecto a la Cena del Señor. Y si tienes tiempo y quieres continuar, entonces sigue la segunda parte de esta misma enseñanza.